Desde tiempos inmemorables se conoce la existencia del petróleo en muchas partes del mundo. En el Medio Oriente, en la Mesopotamia, había petróleo en aquellos tiempos. En lo que hoy es Irak y lo que hoy es Irán también. En el Medio Oriente, en todas partes del mundo había petróleo. En Venezuela, los aborígenes conocieron el petróleo por los menes que había en el lago de Maracaibo, en la costa del lago Maracaibo, por el lago de asfalto que hay en el oriente del país, el Guanoco. También por las emanaciones petroleras que hay cerca de Rubio, en el estado Táchira. Los aborígenes conocían el petróleo y lo utilizaban para el calafateo de sus embarcaciones. Cuando llegaron los conquistadores a América, encontraron el petróleo, pero lo utilizaban fundamentalmente como medicinal, con fines medicinales, cerca de Cubagua, por ejemplo. Pero realmente lo que vino a significar la irrupción del petróleo en el mundo entero como un importante elemento en la civilización fue el descubrimiento del petróleo en Pensilvania el año 1858 por parte del coronel Drake. En Venezuela, 20 años más tarde, en la zona de Rubio, en el estado Táchira, el doctor Pulido, Manuel Antonio Pulido, recibió una concesión junto con otros ciudadanos de la localidad para explotar petróleo en lo que se llamó la Compañía Petrolera del Táchira, cerca de la Alquitrana, cerca de Rubio. Era una explotación muy rudimentaria que apenas producía unas 2 decenas de petróleo, pero realmente el acontecimiento más importante que hubo en Venezuela en la época más moderna fue el año 1914, cuando se descubre petróleo en el estado Zulia, el pozo Subaque número 1. Ese pozo ha estado en producción desde aquella época hasta épocas muy recientes, pero la gran irrupción del petróleo en la vida venezolana no fue ese año, sino unos años más tarde. No había tecnología, la tecnología de la sísmica para ver cómo era la distribución en el subsuelo, pues prácticamente no se conocía. Todo era geología de superficie y los geólogos andaban caminando por todas partes buscando rocas sedimentarias y buscando emanaciones del petróleo. Todo esto trajo como consecuencia que en la zona de Cabimas, en el estado Zulia, se perforó un pozo que se llamó Los Barrosos número 1, que se produjo un reventón, un gran reventón, y ese reventón estuvo arrojando petróleo el pozo durante 10 días, durante 100.000 barriles por día. Aquello fue una cosa extraordinaria y toda la vista de las compañías petroleras anglo-holandesas y americanas vinieron hacia Venezuela. En los años 20 hubo una gran rebatilla de concesiones porque el gobierno del general Gómez a sus favoritos, a sus aliados, a sus compañeros, le entregaba áreas que esas áreas posteriormente eran negociadas con las compañías petroleras. Esas compañías petroleras hicieron un ingente esfuerzo. En el año 1928 el petróleo sustituyó al café y al cacao como el principal producto de exportación de Venezuela, porque Venezuela era un país muy rudimentario, sin vías de comunicación, con grandes enfermedades, chagas, paludismo, sin vías de comunicación de ninguna especie, sin mucha educación, y todo eso vino a significar un cambio sustancial con la irrupción del petróleo en la vida venezolana.